Cuando Valentina Morales abrió los ojos, lo primero que vio fue la luz brillante de los fluorescentes sobre su cabeza y las baldosas blancas del techo que giraban como un carrusel. La cabeza le palpitaba de dolor y sentía un sabor metálico en la boca. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Intentó sentarse, pero una mano firme presionó suavemente su hombro. «Por favor, no se mueva, señora Morales», dijo una voz tranquila a su izquierda. Valentina volteó lentamente la cabeza y vio a una mujer con bata blanca, cabello oscuro recogido en una cola de caballo y una sonrisa amable. «Soy la doctora Ramírez. Está en el Hospital Santo Tomás. Se desmayó hace una hora». ¿Se desmayó? Valentina intentó recordar los últimos momentos antes de perder el conocimiento. La sala del tribunal, la mesa de caoba, Diego sentado frente a ella con esa expresión indiferente que también había llegado a conocer durante los últimos 2 años. El divorcio. Estaban firmando los papeles del divorcio. «Lo recuerdo», susurró y su voz era ronca y débil. «Estábamos en el juzgado. Íbamos a firmar los papeles». La doctora Ramírez asintió con la cabeza y miró la hoja en sus manos. Había algo en sus ojos, algo que hizo que el corazón de Valentina comenzara a latir más rápido. No era la mirada habitual de un médico informando a un paciente sobre procedimientos estándar. Era algo más grande. «Señora Morales, realizamos algunas pruebas para asegurarnos de que todo estuviera bien», comenzó la doctora, y su tono se volvió más cauteloso. «Su presión estaba muy baja, lo que explica el desmayo, pero también encontramos algo más». Valentina sintió cómo sus manos se aferraban a las sábanas del hospital. Los peores escenarios pasaron por su cabeza. Cáncer, enfermedad del corazón, algo irreversible. A los 29 años, el día en que debía cerrar el peor capítulo de su vida, el destino le preparaba otro golpe. «¿Qué es?», preguntó, sintiendo cómo su garganta se cerraba. La doctora Ramírez puso su mano en su hombro y la miró directamente a los ojos. «Está embarazada. Estimamos que está en la 8ª semana». Por un largo momento, Valentina simplemente miró a la doctora, sin comprender las palabras que acababa de escuchar. Embarazada, 8ª semana. Era imposible, absolutamente imposible. «No», dijo finalmente, sacudiendo la cabeza tan violentamente que el mareo regresó con doble fuerza. «Es imposible. Debe haber un error. No he estado con nadie en meses. Es imposible». Pero incluso mientras esas palabras salían de su boca, algo en su memoria comenzó a moverse. Una imagen borrosa de una noche de hace 2 meses. Una noche que no recordaba claramente. Una noche que había intentado olvidar. «Los análisis de sangre son muy precisos», dijo la doctora Ramírez suavemente. «Si lo desea, podemos hacer un ultrasonido para confirmarlo». Valentina se quedó inmóvil mirando al techo. Sus pensamientos giraban caóticamente. Embarazo. Un bebé. En el momento en que finalmente iba a liberarse de Diego, de toda esa pesadilla que se había convertido su matrimonio. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo pasar esto? Y entonces, como si alguien encendiera una luz en una habitación oscura, el recuerdo la golpeó con toda su fuerza. Hace 2 meses. Club Habana, en Casco Viejo. Estaba ahí con Isabela, su mejor amiga, quien insistió en que saliera y liberara el estrés relacionado con el divorcio. Recordaba la música, la multitud, trago tras trago, y luego lo recordaba a él, un hombre alto con camisa negra, con tatuajes serpenteando por su antebrazo derecho. Tenía cabello oscuro, casi negro, un poco largo, que le caía sobre la frente, rasgos faciales afilados, esculpidos, como si hubiera sido creado por un artista que conocía la anatomía de la dominación. Pero fueron sus ojos los que más se le quedaron grabados, verde intenso, casi como esmeraldas, con algo peligroso en el fondo. La miraba desde el otro lado del club, de una manera que la hizo sentirse segura y amenazada al mismo tiempo. Recordaba cómo se acercó a ella. Recordaba su voz profunda y aterciopelada, con un ligero acento que no era panameño. Recordaba bailar, recordaba más tragos, y luego oscuridad, espacios vacíos en la memoria, fragmentos de imágenes, sus manos en sus caderas, el sonido de su risa, una sensación de seguridad que no había sentido en años. A la mañana siguiente, se despertó en su propia cama, en su propio apartamento, sola, sin ningún mensaje, sin número de teléfono, sin rastro del hombre misterioso. Isabela le dijo al día siguiente que vio a Valentina salir del club con alguien, pero no vio con quién exactamente.
Valentina estaba demasiado avergonzada para profundizar en el tema y decidió simplemente olvidar toda esa noche como un error estúpido en un momento de debilidad. Pero ahora ese error tenía consecuencias que lo cambiaban todo. ¿Desea hacerse el ultrasonido?, repitió la doctora Ramírez, sacándola del trance. Valentina asintió lentamente. Tenía que verlo, tenía que estar segura. 20 minutos después estaba acostada en otra cama, en una habitación más oscura, mientras el gel frío se extendía por su abdomen. La doctora Ramírez movía el transductor del ultrasonido por su piel, mirando fijamente el monitor al lado. «Mire aquí», dijo, señalando la pantalla. Valentina miró y vio algo que parecía un pequeño frijol en un mar de negro y gris. Algo tan pequeño, tan frágil y al mismo tiempo tan real que le quitó el aliento. «Este es su bebé», dijo la doctora en voz baja. 7 semanas y 5 días, según mis cálculos. Todo se ve saludable y normal. Valentina no podía apartar la mirada de la pantalla. Su bebé. Tenía un bebé creciendo dentro de ella. El bebé de un hombre que ni siquiera conocía. Un hombre cuyo nombre no recordaba. Un hombre que había desaparecido como un fantasma. Y de repente, como si el universo decidiera que no había suficiente drama ese día, la puerta de la sala de ultrasonido se abrió violentamente y Diego apareció en ella. Su casi ex esposo se veía exactamente como la última vez que lo vio en la sala del tribunal. 33 años, alto, delgado, con un traje azul marino perfectamente cortado. Su cabello castaño claro estaba peinado hacia atrás con gel, y sus ojos, que alguna vez le parecieron encantadores, ahora estaban fríos y llenos de irritación. «Valentina, ¿qué significa esto?», gruñó, entrando a la habitación sin invitación. «Te desmayaste en medio del procedimiento y ahora todos tienen que esperar. Tengo otras reuniones hoy. No puedes simplemente». Se detuvo cuando su mirada cayó sobre el monitor del ultrasonido. Por un momento, su rostro reflejó completa desorientación, luego comprensión y luego ira. «¿Estás embarazada?», dijo lentamente, como si no pudiera creer esas palabras. «¿Estás embarazada?». La doctora Ramírez se levantó inmediatamente, cubriendo a Valentina con su cuerpo. «Señor, este es un examen privado», dijo firmemente. «Debe retirarse». Pero Diego no le prestó atención. Sus ojos estaban clavados en Valentina con una mezcla de shock, furia y algo que parecía una traición dolorosa. «¿Con quién?», preguntó, y su voz era baja y peligrosa. «¿Con quién te acostaste, Valentina? Ni siquiera han pasado 3 meses desde nuestra separación, ¿y ya estás embarazada de alguien más?». Valentina sintió cómo la ira crecía en ella, caliente y purificadora. Después de todo lo que él le había hecho, después de todas las mentiras, traiciones, humillaciones, ¿tenía el descaro de juzgarla? «Lárgate», dijo en voz baja, pero su voz temblaba de furia contenida. «Lárgate de aquí ahora mismo». «Respóndeme», gritó Diego, ignorando a la doctora Ramírez, quien intentaba sacarlo de la habitación. «¿Quién es? ¿Lo conocías cuando estábamos juntos? Me engañaste». Era demasiado. Valentina se sentó bruscamente en la cama, sin importarle el gel en su abdomen o los cables conectados al aparato de ultrasonido. «Yo te engañé», dijo, y su voz se volvió más fuerte. «Tú que te acostabas con Carolina durante los últimos 2 años de nuestro matrimonio, tú que la mantenías en un apartamento en Punta Pacífica que compraste con nuestro dinero común. ¿Tú me hablas de engaño?». Diego palideció, pero su mandíbula se tensó aún más. «Eso fue diferente». «¡Fuera!», gritó Valentina, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero conteniéndolas con fuerza de voluntad. «Ya no estamos casados, Diego. No tienes ningún derecho a estar aquí. No tienes ningún derecho a hacerme preguntas. Sal de mi vida de una vez por todas». Por un momento, Diego simplemente se quedó allí, mirándola con una mezcla de emociones que Valentina no pudo descifrar. Y entonces, sin una palabra, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron. La doctora Ramírez inmediatamente se acercó a Valentina, ayudándola a acostarse de nuevo. «¿Está bien?», preguntó suavemente. Valentina no respondió. No estaba bien. No había estado bien desde hacía mucho, mucho tiempo. Pero ahora, con un bebé creciendo en su interior y su vida desmoronándose a su alrededor, sentía que había llegado al punto más bajo de su vida. Las siguientes horas pasaron en una neblina. La doctora Ramírez le dio de alta del hospital con recomendaciones de descanso y dieta saludable. Le dio folletos sobre el embarazo, vitaminas prenatales y una cita para dentro de 2 semanas. Valentina aceptó todo mecánicamente,
guardándolo en su bolso sin decir palabra. Cuando finalmente salió del hospital, el sol ya se estaba poniendo sobre la bahía de Panamá, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. El aire cálido y húmedo golpeó su rostro, trayendo consigo el olor del mar y los gases de los autos. La ciudad de Panamá palpitaba con vida a su alrededor. La gente se apresuraba a sus casas después de un largo día de trabajo. Los vendedores ambulantes ofrecían las últimas porciones de raspados y empanadas. Todo parecía normal, pero para Valentina, nada volvería a ser normal nunca más. Tomó un taxi a su apartamento en San Francisco, una pequeña unidad de 2 habitaciones, en el 8º piso de un edificio viejo. La vista desde la ventana era hermosa, con panorama hacia el océano y la línea de rascacielos de la avenida Balboa, pero hoy Valentina ni siquiera la miró. Tiró su bolso en el sofá y se dejó caer junto a él, mirando fijamente al techo vacío. Su mano automáticamente se dirigió a su abdomen, descansando suavemente sobre él. Bajo su palma, bajo las capas de piel y músculo, crecía una nueva vida, una combinación de su ADN y el ADN de un hombre que no conocía. ¿Quién era él? ¿Por qué desapareció? ¿Sabía algo más sobre ella de lo que ella sabía sobre él? Y lo más importante, ¿cómo iba a encontrarlo? El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Por un momento se preguntó si era Diego que había regresado para continuar la discusión, pero cuando miró por la mirilla, vio a Isabela. Su mejor amiga desde la preparatoria estaba en el pasillo con una bolsa de comida para llevar y expresión de preocupación en su rostro. Isabela Cruz era lo opuesto a Valentina en muchos sentidos. Mientras Valentina era callada y reservada, Isabela era ruidosa e impulsiva. Mientras Valentina tenía cabello largo y lacio, Isabela llevaba rizos cortos en un tono de rojo profundo, pero su amistad era una de las pocas cosas constantes en la vida de Valentina. Me enteré de lo que pasó, dijo Isabela, antes de que Valentina pudiera decir algo. El juez llamó al bufete donde trabajo para avisar que el procedimiento de divorcio fue pospuesto. Sabía que algo había pasado. Valentina la dejó entrar y cerró la puerta. Isabela fue directo a la cocina, acomodando los contenedores de comida en la barra. Arroz con pollo, patacones, ensalada de papa, las comidas favoritas de Valentina. No tengo hambre, dijo Valentina en voz baja. Isabela la miró y su rostro se suavizó. ¿Qué pasó, Vale? ¿Por qué te desmayaste? Valentina se sentó en la pequeña mesa de la cocina y respiró profundo. Y entonces, por primera vez desde que salió del hospital, lo dijo en voz alta. Estoy embarazada, Isa. Isabela se quedó congelada con un plato en la mano. Por un largo momento simplemente miró a Valentina y luego lentamente dejó el plato y se sentó frente a ella. ¿Qué? Susurró. Estoy embarazada, de 8 semanas. Es por esa noche en Club Habana. ¿Recuerdas? Hace 2 meses. Los ojos de Isabela se abrieron con comprensión. Ese tipo, el alto con tatuajes. Dios, Vale, no sabía que... Pensé que solo bailaron y te fuiste a casa. Yo también pensé eso, dijo Valentina, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a correr por sus mejillas. No recuerdo todo de esa noche, Isa. Bebí demasiado, recuerdo fragmentos, pero no sé qué pasó exactamente. Y ahora estoy embarazada y ni siquiera sé cómo se llama. Isabela inmediatamente se levantó y abrazó a Valentina con fuerza, dejándola llorar en su hombro. Durante largos minutos simplemente se quedaron así, mientras todo el estrés, el miedo y el cansancio de los últimos meses se derramaban de Valentina en forma de lágrimas. Lo encontraremos, dijo finalmente Isabela, cuando el llanto de Valentina se calmó a sollozos silenciosos. No sé cómo, pero encontraremos a ese tipo. Tiene que hacerse responsable. Pero incluso mientras esas palabras caían, Valentina sabía que no sería fácil. La ciudad de Panamá era una ciudad de más de 1 millón de personas. ¿Cómo iba a encontrar a un hombre cuyo rostro recordaba solo en fragmentos? Esa noche, Valentina se acostó en la cama incapaz de dormir. Sus pensamientos giraban alrededor de la misma pregunta una y otra vez. ¿Quién era el padre de su bebé? ¿Y qué pasaría cuando finalmente lo encontrara? Lo que no sabía era que la respuesta a esas preguntas cambiaría su vida de una manera que nunca podría haber imaginado. Porque el hombre de Club Habana no era un conocido casual cualquiera. Era alguien mucho más peligroso, alguien que gobernaba las sombras de la ciudad de Panamá con mano de hierro, alguien cuyo solo nombre provocaba miedo en los corazones de aquellos que conocían la verdad. Su nombre era Rafael Escobar, y era el jefe de la organización criminal más poderosa de Panamá.
Pero Valentina aún no lo sabía. Todavía no entendía que esa noche en Club Habana no fue casualidad, que Rafael Escobar nunca hacía nada por casualidad, y que su encuentro fue parte de algo mucho más grande, un juego más oscuro que apenas comenzaba, un juego que uniría su vida con la de él para siempre. Cuando Valentina finalmente se durmió esa noche, con la mano sobre su abdomen, no sabía que a varios kilómetros de distancia, en un lujoso penthouse en Punta Paitilla, Rafael Escobar estaba sentado en su oficina, mirando fijamente una pequeña foto que guardaba en el cajón superior de su escritorio. La foto mostraba a una mujer de cabello oscuro bailando en Club Habana, con los ojos cerrados y una sonrisa en los labios. Una mujer en la que no podía dejar de pensar durante los últimos 2 meses. Una mujer que al dejarla ir esa noche había cometido el mayor error de su vida. Una mujer cuyo nombre era Valentina Morales, y pronto sus caminos se cruzarían de nuevo. Pero esta vez no habría escape fácil. Esta vez todo cambiaría. Porque en el mundo oscuro en el que vivía Rafael Escobar solo existía una ley no escrita. Lo que es suyo permanece suyo para siempre. Y Valentina Morales, aunque todavía no lo sabía, acababa de convertirse en suya. En el momento en que su bebé comenzó a crecer en su interior, sus destinos se entrelazaron con un nudo imposible de romper, y se acercaban tormentas que los cambiarían a ambos para siempre. Rafael Escobar nunca dormía más de 5 horas al día. Era una de las muchas cosas que había aprendido durante los 12 años de construir su imperio en el mundo clandestino de la ciudad de Panamá. El sueño era un lujo que no podía permitirse. Los enemigos no dormían, los rivales no descansaban. Y en su mundo, un momento de distracción podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Esa mañana, como cualquier otra, se despertó exactamente a las 5 de la madrugada en su penthouse del piso 28 de una torre en Punta Paitilla. A través de las enormes ventanas del piso al techo se extendía la vista de la bahía, donde los primeros rayos del sol comenzaban a pintar el cielo en tonos de oro y púrpura. Era uno de los pocos momentos de paz que se permitía disfrutar. Se levantó de la cama, su cuerpo musculoso marcado con tatuajes que contaban la historia de su vida. Cada símbolo, cada línea tenía un significado. El dragón enroscado alrededor del brazo derecho representaba fuerza y protección. La rosa con espinas en el pecho izquierdo era para su madre, que murió cuando él tenía 16 años, y el número 23 bajo la costilla izquierda, tatuado con números prolijos, marcaba el día en que tomó control de la organización de su predecesor. Fue al baño, donde una ducha fría lo despertó rápidamente. Miró su reflejo en el enorme espejo, analizando el rostro que le devolvía la mirada. Tenía 35 años, pero a veces se sentía el doble de viejo. El peso de la responsabilidad, los secretos y la sangre que había derramado pesaban sobre sus hombros como una armadura invisible. Pero hoy sus pensamientos no giraban en torno a los negocios o los enemigos, giraban en torno a ella, Valentina Morales. La mujer que conoció hace 2 meses en Club Habana. La mujer que debería haber olvidado al día siguiente, pero no pudo. Rafael Escobar no creía en el destino, no creía en las casualidades. Pero esa noche, cuando la vio bailar en la pista, algo en él se rompió. Tal vez fue la forma en que se movía con esa libertad y tristeza al mismo tiempo. Tal vez fueron sus ojos, tan llenos del dolor que él reconocía porque también lo llevaba. O tal vez fue simplemente la soledad que lo atormentaba desde hacía meses, el hambre de algo real en un mundo construido sobre mentiras. Se acercó a ella sin un plan, lo cual era inusual para un hombre que planeaba cada movimiento con precisión militar. Habló con ella, bailó con ella, y luego cuando vio que estaba demasiado ebria para regresar a casa de forma segura, la llevó a su apartamento y la acostó en la cama, sin tocarla de ninguna manera inapropiada. Esa era la verdad que llevaba como un secreto. No durmieron juntos esa noche. Simplemente se aseguró de que estuviera a salvo, dejó agua y aspirina en la mesita de noche y se fue antes de que despertara, porque sabía que una mujer como ella no debía estar en su mundo, no debía ser manchada por su vida oscura. Pero ahora, de pie en su baño mirando su reflejo, sabía que había cometido un error. Debería haberse quedado, debería haberle dado su número, debería haber encontrado una manera de verla de nuevo. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Miró la pantalla y vio el nombre de Mateo, su mano derecha y colaborador más cercano. Respondió al segundo timbrazo. ¿Qué pasó?
dijo. Su voz era tranquila, pero tenía un tono de acero. «Jefe, tenemos que hablar», dijo Mateo, y en su voz había una nota de urgencia que Rafael reconoció de inmediato. «Tenemos un problema con el envío de Colombia. Los puertorriqueños quieren renegociar los términos». Rafael apretó la mandíbula. Los puertorriqueños, un grupo del viejo San Juan que durante meses había estado tratando de encontrar una manera de entrar al territorio de Panamá. Eran agresivos, impredecibles y peligrosos. Exactamente el tipo de problema que Rafael necesitaba aplastar antes de que creciera a algo más grande. «Reunámonos en el almacén a las 8», dijo Rafael, «y trae los documentos del contrato. Quiero ver exactamente qué están tratando de cambiar». «Entendido, jefe». Rafael colgó y regresó a la recámara, donde comenzó a vestirse. Camisa negra, pantalones ajustados, chamarra de cuero. Simple, funcional, pero caro. Cada elemento de su guardarropa estaba cuidadosamente elegido para mostrar poder sin ostentación. Cuando estuvo listo, pasó a la oficina, una habitación grande con escritorio de caoba, sillones de cuero y estantes llenos de libros. La mayoría de la gente se sorprendería al saber que Rafael Escobar era un ávido lector. Su colección incluía todo, desde literatura clásica latinoamericana hasta filosofía contemporánea. Leer era una de las pocas formas en que podía escapar de la realidad de su vida. Abrió el cajón superior del escritorio y sacó una pequeña foto que guardaba ahí. Valentina, bailando en Club Habana, con los ojos cerrados y una media sonrisa en los labios. La había tomado discretamente con su teléfono esa noche, sabiendo que querría recordarla. La miraba ahora, preguntándose dónde estaría y qué estaría haciendo. Pensaba en esa noche como él pensaba. ¿Lo recordaba siquiera? ¿O para ella fue solo una de muchas noches borrosas, un intento de olvidar algo doloroso? Puso la foto de vuelta en el cajón y lo cerró con un clic silencioso. No tenía tiempo para esos pensamientos. Tenía un imperio que dirigir, enemigos que vencer y problemas que resolver. Valentina Morales era un hermoso recuerdo, nada más, o al menos eso se repetía. Una hora después, Rafael estaba sentado en la parte trasera de su Range Rover negro, mientras su chofer, un hombre mayor llamado Arturo, conducía por las calles matutinas de la ciudad de Panamá hacia el almacén en el distrito industrial de Juan Díaz. A su lado estaba Mateo Domínguez, un hombre de 30 años con rasgos afilados y una expresión constante de alerta en los ojos. Mateo había estado con Rafael desde el principio, desde los días en que eran solo dos chicos hambrientos de la calle, tratando de sobrevivir en el brutal mundo de las pandillas. Juntos, construyeron algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Y ahora, 12 años después, estaban en la cima del submundo de la ciudad de Panamá. «Dime todo», dijo Rafael, mirando por la ventana polarizada a la ciudad que pasaba al lado. Mateo abrió un portafolio negro y sacó varios documentos. «Los puertorriqueños dicen que los costos de transporte han aumentado un 30% debido a los mayores controles en el canal de Panamá», comenzó Mateo. «Quieren que cubramos la diferencia o que aceptemos un envío menor por el mismo precio». Rafael entrecerró los ojos. Era una movida clásica, un intento de sacar más dinero bajo el pretexto de costos inesperados. Lo había visto cientos de veces. «¿Cuánto nos costaría si aceptamos sus términos?», preguntó. «Alrededor de 200,000 al mes», respondió Mateo. «No suena como mucho, pero en un año son 2,5 millones, y si les permitimos hacer esto ahora, lo intentarán de nuevo en unos meses». Rafael asintió. Mateo tenía razón. En este negocio, mostrar debilidad, incluso una vez, era una invitación al ataque. Necesitaban enviar un mensaje claro de que la organización de Rafael Escobar no toleraba estos juegos. «¿Quién está llevando las negociaciones de su lado?», preguntó Rafael. «Un tipo llamado Carlos Vega. Llegó de San Juan hace 3 semanas. Según nuestra información, es una especie de negociador para su jefe». Rafael sonrió fríamente. Negociador. Eso significaba que los puertorriqueños enviaron a alguien que no tenía poder real para tomar decisiones, solo para probar el terreno. «Bien», dijo Rafael, «nos reuniremos con él, pero será la última reunión que tendrá sobre este asunto». El almacén en Juan Díaz era uno de los muchos lugares que Rafael usaba para su negocio. Desde afuera parecía un edificio industrial típico, de lámina acanalada y ventanas pequeñas. Pero por dentro estaba dividido en varias secciones, cada una sirviendo un propósito diferente. Una se usaba para almacenar mercancía, otra para reuniones,
otra más para operaciones más delicadas sobre las que era mejor no saber. Cuando Rafael entró a la sala principal de reuniones, Carlos Vega ya estaba esperando, sentado en una mesa larga de metal con 2 guardaespaldas parados detrás de él. Vega era un hombre de 40 y tantos, con la cabeza rapada y pesada joyería de oro en el cuello y las muñecas. Parecía alguien que intentaba verse más importante de lo que realmente era. «Señor Escobar», dijo Vega, levantándose y extendiendo la mano. «Gracias por tomarse el tiempo de reunirse conmigo». Rafael estrechó su mano brevemente, analizando al hombre frente a él. Vega intentaba parecer seguro, pero en sus ojos había un nerviosismo que no podía ocultar completamente. Bien, un hombre nervioso cometía errores, y Rafael sabía perfectamente cómo explotar los errores. «Sentémonos», dijo Rafael tomando asiento a la cabecera de la mesa. Mateo se paró detrás de él, y otros 2 hombres de Rafael tomaron posiciones junto a las puertas. Vega se sentó de nuevo y cruzó las manos sobre la mesa. «Como seguramente sabe, vine aquí para discutir los términos de nuestro contrato actual», comenzó. «La situación en el canal ha cambiado y...» «Detente», lo interrumpió Rafael, y su voz era tranquila pero implacable. «Antes de que empecemos a hablar de términos, quiero aclarar una cosa. Nuestro contrato fue negociado durante 6 meses. Cada detalle fue discutido, cada costo fue considerado. Ustedes aceptaron esos términos. Todos sabíamos que los controles en el canal podían aumentar. Ese es un riesgo normal en este negocio. Así que la pregunta que tengo para ti, Carlos, es ¿por qué tu organización cree que puede cambiar los términos a mitad del juego? Vega tragó saliva, pero intentó mantener su fachada de confianza. Con todo respeto, señor Escobar, los costos realmente han aumentado. No es un intento de aprovecharse de la situación. Es simplemente un intento de sacar más dinero, completó Rafael. No soy estúpido, Carlos, y no seré tratado como un tonto. Su organización quiere más dinero. Está bien, pero les costará algo a cambio. Los ojos de Vega se abrieron ligeramente. ¿Qué quiere decir? Rafael se inclinó hacia adelante, mirando fijamente a Vega con una intensidad que hizo que el hombre retrocediera involuntariamente. Si quieren cambiar términos, yo también puedo cambiar términos, dijo Rafael. Acepto pagar el 30% adicional, pero a cambio su organización me dará acceso exclusivo a sus rutas en Puerto Rico durante los próximos 3 años. Sin otros socios, sin otros clientes, solo yo. Era una jugada audaz, y Rafael lo sabía. Estaba pidiendo algo que valía mucho más que el 30% del costo de transporte, pero era una prueba. Si Vega aceptaba, significaba que su organización era débil y desesperada. Si se negaba, significaba que estaban listos para pelear. Vega lucía como un hombre atrapado. Su rostro se enrojeció y sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. Eso es inaceptable, dijo finalmente. Nuestro jefe nunca aceptaría eso. Rafael sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Entonces su propuesta también es inaceptable, dijo. El contrato permanece como está. Si su jefe tiene un problema con eso, puede venir y hablar conmigo personalmente. Pero dile una cosa, Carlos. La próxima vez que quiera probarme, que no envíe un mensajero, porque podría no ser tan comprensivo. La atmósfera en la habitación se volvió helada. Vega miraba a Rafael con una mezcla de miedo y enojo, pero sabía que había perdido. Se levantó lentamente, y sus guardaespaldas hicieron lo mismo. «Le transmitiré el mensaje», dijo rígidamente. «Hazlo», respondió Rafael sin levantarse de su asiento. «¿Y Carlos? La próxima vez que vengas aquí trae soluciones, no problemas». Vega salió sin decir palabra, y sus hombres lo siguieron. Cuando las puertas se cerraron, Mateo se acercó a Rafael. «¿Crees que esto termine aquí?», preguntó. Rafael negó con la cabeza. «No, esto es solo el principio. Intentarán de nuevo o encontrarán otra forma de probarnos. Pero ahora saben que no somos un blanco fácil. Eso nos compra algo de tiempo». Mateo asintió, pero había algo más en su expresión. «¿Qué más?», preguntó Rafael. «Hay otro asunto», dijo Mateo sacando su teléfono del bolsillo. «Recibí información de uno de nuestros hombres que tiene contactos en el Hospital Santo Tomás. Mencionó algo inusual». Rafael frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con inusual?». Mateo le mostró su teléfono, donde había un breve mensaje de texto. «Ayer una mujer se desmayó durante un procedimiento de divorcio en el juzgado. La llevaron al hospital y resultó que está embarazada. La mujer se llama Valentina Morales». El mundo se detuvo para Rafael. Por un largo momento simplemente miró el teléfono de Mateo, sin poder creer las palabras que acababa de leer.
Valentina Morales, embarazada. ¿Estás seguro?, preguntó, y su voz era tranquila, casi peligrosamente tranquila. Mateo lo miró con curiosidad. Sí, jefe, ¿por qué? ¿Conoces a esa mujer? Rafael no respondió de inmediato. Su mente giraba, conectando fragmentos de información. Valentina estaba embarazada, de 8 semanas, según la información. Eso era exactamente 2 meses desde su encuentro en Club Habana, pero ellos no durmieron juntos. Rafael estaba seguro de eso. La acostó en la cama y se fue. No la tocó. No. Y entonces el recuerdo lo golpeó con la fuerza de un camión. Antes de llegar a su apartamento hubo un momento breve, nebuloso, que no recordaba claramente porque él mismo había bebido más de lo habitual esa noche. Estaban en su auto. Ella lo besó, y él devolvió el beso. Y luego, no, era imposible. Recordaría algo así, tendría que recordar, pero ahora mientras intentaba recordar los detalles de esa noche, se dio cuenta de que había vacíos, lugares donde su memoria era borrosa, tal vez porque él mismo estaba ebrio, tal vez porque subconscientemente intentó olvidar, porque sabía que lo que pasó fue un error. «Jefe», dijo Mateo mirándolo con creciente preocupación. «¿Estás bien?» Rafael se levantó bruscamente, volcando la silla detrás de él. «Necesito una dirección», dijo. «De Valentina Morales, inmediatamente». Mateo lo miró con asombro. «¿La conoces? Solo consígueme su dirección», gruñó Rafael, y en su voz había una desesperación que Mateo nunca antes había escuchado. No era posible, no podía ser verdad, pero si lo era, si el bebé que ella llevaba era suyo, Rafael Escobar había construido su imperio sobre el control, planeaba cada aspecto de su vida con la precisión de un táctico militar. Pero ahora, por primera vez en muchos años, sentía cómo el control se le escapaba de las manos, porque si Valentina Morales llevaba a su bebé, todo había cambiado. Todas las reglas, todos los planes, toda su existencia cuidadosamente construida estaba en entredicho, y necesitaba descubrir la verdad. Ahora, 30 minutos después, Rafael estaba frente a la puerta del apartamento de Valentina en San Francisco. Su corazón latía más rápido de lo normal, lo cual era inusual para un hombre que había enfrentado la muerte más veces de las que podía contar. Pero esto era diferente, esto era personal. Tocó 3 veces, fuerte pero no agresivamente. Escuchó movimiento adentro, pasos acercándose a la puerta, y entonces la puerta se abrió ligeramente, con la cadena de seguridad todavía puesta. A través de la rendija la vio. Valentina se veía diferente a como la recordaba de hace 2 meses. Tenía ojeras como si no hubiera dormido en toda la noche. Su cabello estaba atado suelto en una cola de caballo descuidada. Llevaba una camiseta gris simple y pantalones deportivos. Se veía cansada, frágil, hermosa. Y entonces sus ojos se encontraron y vio cómo el reconocimiento pasaba por su rostro, luego el shock, luego el miedo. «Eres tú», susurró, y su rostro palideció. Rafael asintió lentamente. «Soy yo», dijo. «Tenemos que hablar, Valentina». Por un largo momento simplemente se quedaron ahí, mirándose a través de la puerta entreabierta. En el aire flotaban 1000 preguntas sin respuesta, y entonces Valentina cerró la puerta. Rafael escuchó cómo quitaba la cadena, y cuando la puerta se abrió de nuevo, esta vez completamente, supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Valentina estaba en el umbral, sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada era firme. Por un momento, ninguno de los dos habló. Rafael la miraba, estudiando cada detalle de su rostro, buscando pistas, respuestas a las preguntas que lo quemaban por dentro. «¿Cómo sabes dónde vivo?», preguntó finalmente Valentina, y su voz era más estable de lo que él esperaba. «Tengo mis fuentes», respondió Rafael simplemente, «pero eso no es importante. Lo importante es lo que escuché, que estás embarazada». Valentina apretó los labios, y su mano automáticamente fue a su abdomen en un gesto protector. «¿Cómo? El hospital. Alguien le mencionó a mi hombre», dijo Rafael. Dio un paso adelante. «Valentina, necesito saber, ¿ese bebé es mío?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Valentina lo miró por un largo momento, y en sus ojos se reflejaba una tormenta de emociones. Enojo, miedo, incertidumbre, y tal vez incluso un destello de esperanza. «No lo sé», dijo finalmente en voz baja. «¿Recuerdas esa noche en Club Habana?» «Recuerdo fragmentos», admitió Rafael. «Recuerdo que bailamos. Recuerdo que te llevé a casa.
Pensé que simplemente te acosté en la cama y me fui. Valentina negó con la cabeza lentamente. Yo también pensé eso, pero ahora estoy embarazada y no he estado con nadie en meses antes de esa noche. El único posible... Se detuvo sin poder completar la frase. Pero no tenía que hacerlo. Rafael entendió. Tenemos que confirmarlo, dijo firmemente. Una prueba de ADN. Cuando nazca el bebé, podemos... Cuando nazca el bebé, lo interrumpió Valentina y en su voz apareció acero. ¿Crees que simplemente aparecerás aquí después de 2 meses? ¿Soltarás preguntas y esperaré por ti durante 7 meses más? Rafael frunció el ceño. No quise decir eso. Entonces, ¿qué quisiste decir?, preguntó Valentina, y su voz se volvió más fuerte. ¿Quién eres siquiera? Ni siquiera sé tu nombre. Desapareciste a la mañana siguiente sin decir palabra, sin dejar rastro. Y ahora apareces como si fuera normal, como si tuvieras derecho... Rafael la interrumpió. Me llamo Rafael Escobar. El nombre quedó suspendido entre ellos. Valentina frunció el ceño, como intentando recordar si había escuchado ese nombre antes. Rafael vio el momento en que el reconocimiento comenzó a amanecer en sus ojos. Escobar. Ese apellido era conocido en la ciudad de Panamá, aunque la mayoría de la gente no sabía exactamente qué había detrás de él. Escobar, repitió lentamente. He escuchado ese apellido. ¿Quién eres, Rafael? Rafael sabía que este era el momento de la verdad. Podía mentir, podía decir que era un hombre de negocios, un importador, cualquier cosa menos lo que realmente era. Pero algo en la forma en que Valentina lo miraba le hizo querer ser honesto, al menos parcialmente. Dirijo un negocio familiar, dijo cautelosamente. Importación, exportación, varias operaciones. Es complicado. Valentina entrecerró los ojos. ¿Complicado cómo? Es mejor que no lo sepas, respondió Rafael, y en su voz había una nota de tristeza. Confía en mí, Valentina. Mientras menos sepas sobre mí, más segura estarás. Esa era la verdad. Si Valentina supiera quién era realmente, si supiera sobre las cosas que hacía, sobre la gente que había lastimado, sobre el imperio construido sobre violencia y miedo, huiría. Y Rafael, por primera vez en su vida, no quería que huyera. ¿Más segura?, repitió Valentina, y su risa fue amarga. Estoy embarazada de un hombre que no conozco, cuyo nombre ni siquiera sabía hasta ahora. Me siento todo menos segura. Rafael dio otro paso hacia la puerta. Entonces, déjame cambiar eso, dijo en voz baja. Déjame cuidarte, a ti y al bebé. Valentina retrocedió involuntariamente. No necesito que me cuiden, no necesito a nadie, pero el bebé sí, respondió Rafael. Si ese bebé es mío, Valentina, es mi responsabilidad, y yo tomo mis responsabilidades en serio. El silencio que siguió fue pesado y denso. Valentina lo miraba, su mente claramente trabajando, sopesando opciones, considerando riesgos. Entra, dijo finalmente, apartándose de la puerta. Pero solo un momento. Y si en algún momento me siento incómoda, te vas inmediatamente. Rafael asintió y entró al pequeño apartamento. Miró alrededor rápidamente, su ojo entrenado automáticamente evaluando el espacio. Muebles modestos, limpio, pero no lujoso. Algunos libros en un estante. Una foto de Valentina con otra mujer, probablemente una amiga en una mesita. Este era el hogar de alguien que trabajaba duro por lo que tenía. Siéntate, dijo Valentina, señalando un pequeño sofá. Ella se sentó en un sillón frente a él, manteniendo una distancia segura. Rafael se sentó, pero en el borde del sofá, listo para moverse si era necesario. Los viejos hábitos eran difíciles de erradicar. Dime qué pasó esa noche, dijo Valentina. Todo lo que recuerdas. Rafael respiró profundo y comenzó a contar. Le dijo cómo la vio bailando en el club, cómo se acercó a ella, sobre las conversaciones cuyo contenido no recordaba claramente, sobre cómo notó que había bebido demasiado y se ofreció a llevarla, sobre cómo la llevó a su apartamento. Y pensé que simplemente te acosté y me fui y terminó. Pero ahora hay vacíos en mi memoria, momentos que no recuerdo claramente. Yo también bebí más de lo que debería esa noche. Valentina escuchó en silencio, su rostro sin expresar emociones. Yo tampoco recuerdo todo, dijo en voz baja. A la mañana siguiente desperté sola en mi cama. No sabía qué había pasado. Pensé que tal vez me había quedado dormida en un taxi y algún conductor amable me trajo. Nunca pensé... Se detuvo y miró hacia abajo a sus manos. Nunca pensé que pudiera haber estado con alguien y no recordarlo. Es aterrador. Rafael sintió una punzada de culpa. No estaba acostumbrado a ese sentimiento, pero ahora era innegable. Lo siento, dijo, y las palabras eran sinceras.
Debí haber sido más responsable. Debí asegurarme de que nada pasara. Valentina lo miró, y en sus ojos había algo que podría ser el inicio de comprensión. Ambos cometimos errores esa noche, dijo, pero ahora tenemos que enfrentar las consecuencias. Rafael asintió. ¿Qué planeas hacer?, preguntó. Valentina puso su mano en su abdomen. Voy a tener al bebé, dijo firmemente. Sin importar qué lo voy a tener, es mi bebé, y lo voy a amar y proteger sin importar qué. Algo en el corazón de Rafael se movió con esas palabras. Ver su determinación, su fuerza, hizo que la viera bajo una nueva luz. No era solo una mujer hermosa que conoció en un club, era alguien más fuerte, más valiente que la mayoría de la gente que conocía. Y yo estaré contigo, dijo. Si me dejas, no te pido que confíes en mí de inmediato, pero dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser alguien en quien puedas confiar. Valentina lo miró largamente, escudriñando su rostro, buscando señales de mentira o manipulación. Pero todo lo que vio fue sinceridad en sus ojos verdes. Está bien, dijo finalmente, pero bajo mis términos. No entras a mi vida y tratas de tomar el control. Esta es mi vida, mi cuerpo, mi bebé. Si quieres ser parte de esto, tienes que aceptarlo. Rafael sonrió levemente, la primera sonrisa genuina que apareció en su rostro desde que entró al apartamento. Tus términos, aceptó. Pero déjame al menos darte apoyo financiero. El embarazo, el parto, todo eso cuesta. Quiero asegurarme de que tú y el bebé tengan todo lo que necesitan. Valentina vaciló. Era visible que su orgullo luchaba con la practicidad. No quiero tu caridad, dijo. No es caridad, respondió Rafael. Es responsabilidad. Si ese bebé es mío, es mi deber cuidarlo. Y a ti también. Finalmente Valentina asintió lentamente. Está bien, pero no ahora. Primero necesito terminar el divorcio con Diego, y luego ya veremos. Rafael apretó la mandíbula al escuchar el nombre de su marido. Cuéntame sobre él, dijo. Sobre tu esposo. Valentina se rió amargamente. Casi ex-esposo, corrigió. No hay mucho que decir. Estuvimos casados 3 años. Durante 2 de ellos me engañó con su secretaria. Cuando lo descubrí, pedí el divorcio. Y eso es todo. Rafael escuchó el dolor en su voz, escondido bajo una capa de indiferencia. Lo siento, dijo en voz baja. Valentina se encogió de hombros. La vida sigue. La gente te traiciona. Aprendes a vivir con eso. Pero Rafael vio que no era tan indiferente como intentaba parecer. La traición de su esposo había dejado cicatrices profundas y dolorosas. No toda la gente traiciona, dijo. Algunos de nosotros cumplimos nuestra palabra. Valentina lo miró con escepticismo. ¿En serio? ¿Y tú, Rafael Escobar? ¿Tú cumples tu palabra? Rafael la miró directamente a los ojos. Siempre, dijo, y en su voz había certeza absoluta. Cuando doy mi palabra, la cumplo, sin importar qué. Y esa era la verdad. En su mundo, la palabra lo era todo. Un hombre que rompía su palabra no valía nada. Y Rafael, a pesar de todos sus pecados, nunca había roto una promesa. Valentina lo miró, como intentando decidir si creerle. Finalmente asintió. Espero que estés diciendo la verdad, dijo en voz baja. Rafael se levantó del sofá. Dame tu número de teléfono, dijo, para que pueda mantenerme en contacto, para saber cómo estás, si todo está bien. Valentina vaciló por un momento, luego le dictó su número. Rafael lo guardó en su teléfono, luego le envió un mensaje rápido para que ella tuviera el suyo. Llámame si necesitas algo, dijo, a cualquier hora, día o noche. Prometo que responderé. Valentina asintió. Rafael se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral y se volvió hacia ella. Valentina, dijo en voz baja, sé que todo esto es extraño y aterrador. Sé que tienes razones para no confiar en mí, pero quiero que sepas una cosa. Pase lo que pase, te protegeré, a ti y a nuestro bebé. Esa es una promesa. Y entonces salió, dejando a Valentina sola en su pequeño apartamento, con 1.000.000 de preguntas y un bebé creciendo en su interior. Mientras Rafael bajaba las escaleras del edificio, sacó su teléfono y llamó a Mateo. Necesito que asignes a 2 hombres para protección, dijo sin preámbulos. Discreta. No quiero que la mujer sepa que están ahí, pero quiero que alguien la vigile las 24 horas. Entendido, jefe, respondió Mateo. ¿Puedo preguntar por qué? Rafael vaciló por un momento. Porque puede estar llevando a mi bebé, dijo finalmente, y no permitiré que le pase nada. Del otro lado de la línea hubo silencio. Y entonces Mateo dijo en voz baja, me encargaré de esto personalmente, jefe. Rafael colgó y subió a su Range Rover, donde Arturo esperaba pacientemente detrás del volante. ¿A dónde, señor?
preguntó el hombre mayor. A casa, respondió Rafael, dejándose caer en el asiento trasero. Necesito pensar. Mientras el auto se movía por las calles de la ciudad de Panamá, Rafael miraba por la ventana, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Estaban con Valentina, con el bebé que podía ser suyo, con el futuro que de repente se había vuelto incierto. Rafael Escobar siempre había tenido un plan, siempre sabía qué vendría después, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no tenía idea. Lo único que sabía con certeza era que su vida acababa de cambiar y que Valentina Morales y su bebé nonato se habían convertido en lo más importante en su mundo. Sin importar el costo, sin importar los peligros que esperaran, los protegería. Esa era una promesa. Y Rafael Escobar siempre cumplía sus promesas. 3 días habían pasado desde que Rafael apareció en la puerta de Valentina. 3 días durante los cuales Valentina apenas había dormido, su mente girando alrededor de la misma pregunta una y otra vez. ¿Quién era realmente Rafael Escobar? ¿Y qué significaba que pudiera ser el padre de su bebé? Isabela estaba sentada frente a ella en una pequeña cafetería en Casco Viejo, tamborileando los dedos en la superficie de la mesa con una expresión de frustración en su rostro. No puedes simplemente aceptar su dinero y esperar que todo salga bien, ¿vale?, dijo por 10ª vez esa tarde. Tienes que averiguar más sobre este tipo. Búscalo en Google. Pregúntale a la gente, lo que sea. Valentina miraba fijamente su taza de café que permanecía intacta frente a ella. La doctora Ramírez le había dicho que limitara la cafeína, así que ordenó descafeinado, pero incluso el olor le provocaba ligeras náuseas. Ya lo intenté, admitió en voz baja. Busqué su nombre en Google, Rafael Escobar. Encontré algunos artículos sobre un negocio de importación y exportación, una empresa llamada Escobar Enterprises, pero nada concreto, nada que me dijera quién es realmente. Isabela se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Y si es peligroso? ¿Y si está involucrado en algo ilegal? Valentina pensó en la intensidad de los ojos verdes de Rafael, en la forma en que se movía, con esa tranquila confianza de un hombre acostumbrado al poder, en los tatuajes que serpenteaban por su cuerpo, cada uno contando una historia que no conocía. No lo sé, dijo honestamente, pero dijo que me protegería, y algo en su voz le creí. Isa. Isabela suspiró y extendió la mano a través de la mesa para tomarla de Valentina. Sé que los últimos años han sido duros, dijo suavemente. Sé que Diego te rompió el corazón y que te sientes sola, pero no puedes dejar que tu necesidad de cuidado nuble tu buen juicio. Este tipo puede ser cualquier cosa. Valentina sabía que Isabela tenía razón, pero había algo en Rafael, algo que la hacía sentirse segura en su presencia, a pesar de todas las banderas rojas. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Miró la pantalla y sintió cómo su estómago se apretaba. Diego, no contestes, dijo Isabela inmediatamente, pero Valentina sabía que tenía que hacerlo. El divorcio aún no estaba finalizado, y Diego era abogado. Sabía exactamente cómo hacerle la vida difícil si quería. Tengo que hacerlo, dijo contestando el teléfono. ¿Hola? Valentina. La voz de Diego era fría y profesional. Tenemos que hablar sobre el procedimiento. El juez quiere reanudar las audiencias en 2 días, el martes a las 10 de la mañana. Está bien, respondió Valentina, intentando que su voz sonara igual de neutral. Estaré ahí. Y Valentina, agregó Diego, y en su voz apareció una nota de algo más oscuro. Sobre tu situación, mi abogado sugiere que podemos usar esto en el caso. Un embarazo con alguien más durante nuestro matrimonio podría afectar la división de bienes. Valentina apretó los dientes. Hemos estado separados por 6 meses, Diego, legalmente separados, y tú te acostabas con Carolina durante 2 años de nuestro matrimonio, así que no te atrevas a usar mi embarazo en mi contra. Veremos qué dice el juez, respondió Diego fríamente y colgó. Valentina dejó el teléfono en la mesa con más fuerza de la que pretendía, y sus manos temblaban de enojo. ¿Qué dijo ese idiota?, preguntó Isabela, sus ojos ardiendo. Quiere usar mi embarazo en mi contra en el caso de divorcio, dijo Valentina, sintiendo cómo las lágrimas le picaban los ojos. Como si no fuera suficiente que me engañó, ahora quiere castigarme por seguir adelante con mi vida. Isabela se levantó bruscamente, su silla chirriando. Necesitas un abogado, ¿vale? Uno bueno, alguien que pueda enfrentarse a ese cretino. No puedo pagar un buen abogado, respondió Valentina sin fuerzas. Apenas me alcanza para la renta y la comida.
Todos nuestros ahorros compartidos Diego los transfirió a su cuenta privada antes de la separación. Esa era la dolorosa verdad. Diego, siendo abogado, sabía exactamente cómo proteger sus intereses. Valentina se quedó prácticamente sin nada. Isabela abrió la boca para decir algo, pero en ese momento el teléfono de Valentina sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Vaciló por un momento, luego contestó. «Hola, Valentina». La voz de Rafael era profunda y reconfortante, incluso por teléfono. «¿Cómo te sientes?». Valentina sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad al escuchar su voz. «Bien», mintió. «¿Y tú?». «Mejor ahora que escucho tu voz», respondió Rafael, y en su tono había una sinceridad que hizo que su corazón se acelerara. «Oye, llamo porque quería preguntarte si ya comiste». Valentina miró a Isabela, quien la observaba con curiosidad. «Pues estoy con una amiga en una cafetería ahorita». «Perfecto», dijo Rafael. «Dame la dirección. Me gustaría invitarlas a ambas a comer. Hay algunas cosas de las que tenemos que hablar». Valentina vaciló. Parte de ella quería negarse, mantener distancia, protegerse, pero otra parte, la más pragmática, sabía que necesitaba su ayuda, especialmente ahora que Diego planeaba usar su embarazo en su contra. «Estamos en Café Unido en Casco Viejo», dijo finalmente. «Estaré ahí en 15 minutos», respondió Rafael y colgó. Valentina dejó el teléfono y miró a Isabela, quien la miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Fue él, ¿verdad? ¿El padre del bebé?». Valentina asintió. «Quiere invitarnos a comer. Dijo que tiene que hablar de algo». Isabela frunció el ceño. «No sé si sea buena idea, ¿vale?». «Lo sé», la interrumpió Valentina, «pero necesito su ayuda. Diego acaba de llamar. Quiere usar mi embarazo en mi contra en el caso de divorcio. Y yo no tengo dinero para un abogado que pueda enfrentársele». Isabela suspiró, pero asintió. «Está bien, pero voy contigo, y si este tipo hace algo raro, nos vamos inmediatamente». «¿De acuerdo?». «De acuerdo», aceptó Valentina, agradecida por la presencia de su amiga. Exactamente 15 minutos después, un Range Rover negro se estacionó frente a la cafetería. Rafael salió del asiento trasero, viéndose tan imponente como Valentina lo recordaba. Hoy llevaba un traje oscuro sin corbata, los primeros botones de la camisa blanca desabrochados, revelando el tatuaje en su clavícula. Varias mujeres sentadas en la cafetería voltearon a verlo. Rafael tenía esa cualidad rara que atraía la mirada, una combinación de peligro y encanto que era casi magnética. Entró a la cafetería y sus ojos verdes inmediatamente encontraron a Valentina. Sonrió levemente y se acercó a su mesa. «Valentina», dijo calurosamente, y luego se dirigió a Isabela. «Y tú debes ser la famosa amiga, Rafael Escobar». Extendió la mano. Isabela la estrechó cautelosamente, estudiándolo con mirada suspicaz. «Isabela Cruz», se presentó. «Y sí, soy la amiga de Vale, su mejor amiga, lo que significa que si le haces daño, tendrás que vértelas conmigo». Rafael sonrió ampliamente, aparentemente divertido por su franqueza. «Entiendo, y respeto eso. Valentina tiene suerte de tener a alguien como tú en su vida». Isabela frunció el ceño, claramente no esperando esa respuesta. Rafael se sentó en la silla libre y miró a Valentina. «Te ves cansada», dijo con preocupación. «¿Estás durmiendo bien?». Valentina se encogió de hombros. «Tan bien como se puede dormir cuando estás embarazada y en medio de un divorcio». «Justo de eso quería hablar», dijo Rafael, y su tono se volvió más serio. «Escuché que tu esposo planea usar el embarazo en tu contra en el caso judicial». Valentina parpadeó sorprendida. «¿Cómo? Tengo mis fuentes», respondió Rafael simplemente. «Y quiero que sepas que no voy a permitir que lo haga». Isabela se inclinó hacia adelante y sus ojos se estrecharon. «¿Qué quieres decir exactamente?». Rafael la miró, luego volvió a Valentina. «Quiero contratar un abogado para ti, el mejor abogado de divorcios en la ciudad de Panamá, alguien que pueda vencer a Diego y su equipo». Valentina negó con la cabeza inmediatamente. «No puedo aceptar, no es caridad», la interrumpió Rafael suavemente. «Es una inversión en ti y en nuestro bebé. Diego está tratando de destruirte financieramente para que seas dependiente y débil. No voy a permitir que gane». Valentina lo miraba, su mente dando vueltas. Parte de ella quería negarse, mantener su independencia, pero la parte práctica sabía que sin ayuda, Diego la aplastaría en el caso judicial. «¿Por qué haces esto?», preguntó en voz baja. «Ni siquiera estás seguro de que el bebé sea tuyo». Rafael la miró directamente a los ojos. «Porque si hay una posibilidad de que ese bebé sea mío, no voy a permitir que la madre sea maltratada por un desgraciado que no sabe valorar lo que tenía», dijo.
E incluso si resulta que no soy el padre, eso no cambia el hecho de que mereces un mejor trato. El silencio cayó sobre la mesa. Isabela miraba a Rafael con nuevo interés, como reevaluándolo. «Está bien», dijo finalmente Valentina. «Aceptaré tu ayuda, pero como préstamo. Cuando todo se calme, cuando consiga un mejor trabajo, te devolveré el dinero». Rafael sonrió levemente. «Como desees. Pero ahora, primero comamos algo. Tú y el bebé necesitan alimentarse». La siguiente hora pasó en una atmósfera extrañamente agradable. Rafael ordenó comida para todos de un restaurante cercano, ignorando las protestas de Valentina sobre los costos. Habló con Isabela sobre su trabajo en el bufete de abogados, haciendo preguntas inteligentes y escuchando atentamente las respuestas. Y luego, para sorpresa de Valentina, comenzó a contar historias sobre la ciudad de Panamá, sobre lugares que no conocía, sobre tesoros ocultos de la ciudad. «Hay un lugar en el Cerro Ancón», decía, y sus ojos brillaban. «Un pequeño mirador del que poca gente sabe. Desde ahí puedes ver toda la ciudad, ambos lados del canal, el océano. Especialmente al atardecer, es la vista más hermosa que puedes ver». «Suena hermoso», dijo Valentina, y en su voz había anhelo. «Nunca he estado ahí». «Puedo llevarte», propuso Rafael. «Algún día, cuando tengas tiempo». Valentina lo miró y por primera vez lo vio no como un extraño misterioso o una amenaza potencial, sino como un hombre que genuinamente intentaba ser amable. Un hombre que, a pesar de todo su poder e intensidad, la trataba con respeto y cuidado. «Me gustaría», dijo en voz baja. Isabela los observaba a ambos, y en su rostro se reflejaba una comprensión creciente. Cuando Rafael salió un momento para atender una llamada, se inclinó hacia Valentina. «Ok, lo admito», susurró. «Veo por qué confiaste en él. Es diferente de lo que pensaba, ¿verdad?», respondió Valentina, sintiendo un extraño alivio de que Isabela comenzara a entender. «Pero todavía no sé quién es realmente. ¿Qué hace? ¿Por qué habla de protección y seguridad como si fuera normal? Tal vez deberías preguntarle», sugirió Isabela. «Directamente, si va a ser parte de la vida de tu bebé, mereces la verdad». Valentina asintió. Isabela tenía razón. Necesitaba saber. Cuando Rafael regresó a la mesa, su rostro estaba serio. «Disculpen», dijo. «Tengo que encargarme de algo del trabajo, pero antes de irme, quiero darte esto». Sacó una tarjeta de presentación y un papel. «Este es el número de Fernando Castillo, el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Llámalo mañana por la mañana y dile que llamas de mi parte. Él se encargará de todo». Valentina tomó la tarjeta, estudiando la elegante impresión. «Gracias», dijo sinceramente. Rafael asintió, luego le entregó el otro papel. «Y este es mi número personal, no el del trabajo. Llama cuando lo necesites, a cualquier hora. Prometo que contestaré». Sus dedos se rozaron cuando le pasó el papel, y Valentina sintió una extraña chispa de electricidad. Por la expresión de Rafael, supo que él también la sintió. «Tengo que preguntarte algo», dijo impulsivamente, antes de poder detenerse. Rafael la miró atentamente. «¿Qué cosa? ¿Quién eres realmente? ¿Qué haces? ¿Por qué hablas de protección como si fuera normal?». El silencio que siguió fue pesado. Rafael miró a Isabela, luego de nuevo a Valentina. «Es complicado», dijo finalmente. «Entonces, simplifica», respondió Valentina. «Merezco la verdad». Rafael respiró profundo y se sentó de nuevo. «Tienes razón, mereces eso», dijo en voz baja. «Dirijo un negocio que opera en una zona gris. Importación, exportación, logística. Algunas cosas son legales, otras menos. Tengo enemigos, Valentina, gente que querría lastimarme y que por eso podría intentar lastimar a las personas que me importan». Valentina sintió cómo su estómago se apretaba. «¿Hablas de actividad criminal?». Rafael no lo negó. «Hablo de sobrevivir en un mundo que no es blanco y negro, de hacer lo que tengo que hacer para proteger a la gente que depende de mí». Isabela se levantó bruscamente. «Vale, tenemos que hablar», dijo firmemente. «Ahora». Pero antes de que Valentina pudiera moverse, a través de la ventana de la cafetería, vio algo que hizo que su sangre se helara. Diego estaba al otro lado de la calle, hablando con alguien en un auto oscuro, y cuando levantó la vista y vio a Valentina sentada con Rafael, su rostro se contorsionó en furia. «¿Vale?», dijo Isabela notando su reacción. «¿Qué pasa?». Pero antes de que Valentina pudiera responder, Diego comenzó a cruzar la calle, dirigiéndose directo a la cafetería. Rafael inmediatamente sintió la tensión, se volteó
y vio a Diego acercándose con determinación en los ojos. ¿Ese es tu esposo?, preguntó en voz baja. Valentina asintió, sintiendo cómo el pánico comenzaba a crecer en su pecho. Sí, y se ve furioso. Rafael se levantó lentamente, colocándose entre Valentina y la puerta de la cafetería. Cuando Diego entró, los dos hombres se quedaron cara a cara. Diego era alto, tal vez 1,85 m, pero Rafael era más alto y más musculoso. La tensión entre ellos era palpable. «¿Así que este es tu nuevo amante?», dijo Diego a Valentina, pero sus ojos estaban fijos en Rafael. «No tardó mucho, ¿verdad? Apenas estamos separados y ya tienes a alguien nuevo en tu cama». «Cuida tus palabras», dijo Rafael en voz baja, y en su voz había acero. «Estás hablando con la madre de mi bebé». Diego se rió amargamente. «¿Tu bebé? Apenas la conoces. ¿O tal vez es solo otro en una larga línea de tipos? Tal vez ni siquiera sabes si ese bebé es tuyo». Eso fue demasiado. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Rafael agarró a Diego por el cuello de la camisa y lo acercó. «Te dije que cuidaras tus palabras», gruñó, y sus ojos ardían peligrosamente. «Valentina es una buena mujer a quien tú trataste como basura, así que no tienes derecho a juzgar sus decisiones. ¿Entiendes?». Diego intentó liberarse, pero el agarre de Rafael era como un tornillo de banco. «Suéltame o llamo a la policía», amenazó. Rafael sonrió fríamente. «Llama. Veamos quién tiene mejores contactos en esta ciudad». Valentina se levantó rápidamente, poniendo su mano en el hombro de Rafael. «Por favor», dijo en voz baja, «no vale la pena». Rafael la miró y algo en su expresión hizo que su enojo se calmara. Soltó a Diego, quien tropezó hacia atrás, arreglando su traje. «Esto no ha terminado», dijo Diego, mirándolos a ambos con furia. «Ya verás lo que el juez tiene que decir sobre tu nueva situación, Valentina, sobre tu nuevo amigo». «El juez no tendrá nada que decir», respondió Rafael tranquilamente, «porque Valentina tendrá la mejor representación legal de la ciudad. Y si intentas usar su embarazo en su contra, te aseguro que te arrepentirás». Diego miró a Rafael con nueva evaluación en los ojos, como si apenas comenzara a entender con quién estaba tratando. «¿Quién carajos eres?», preguntó. Rafael sonrió, pero no fue una sonrisa amigable. «Alguien que no quieres tener como enemigo», respondió simplemente. Diego lo miró por un largo momento, luego sin decir palabras se dio la vuelta y salió de la cafetería. Cuando se fue, Valentina sintió cómo la tensión abandonaba su cuerpo y se tambaleó levemente. Rafael inmediatamente la tomó del brazo, estabilizándola. «Siéntate», dijo suavemente, guiándola de vuelta a la silla. «Respira profundo». Valentina obedeció, sintiendo cómo su corazón lentamente se calmaba. «Lo siento», dijo. «No debió reaccionar así. Es por mí, no fue por ti», la interrumpió Rafael. «Fue por su propio sentido de posesión y control. Un hombre como él no soporta perder poder sobre alguien». Isabela se sentó junto a Valentina abrazándola. «Todo estará bien, Vale», dijo en voz baja. «Tenemos esto bajo control». Rafael se arrodilló frente a Valentina, mirándola a los ojos. «Escúchame», dijo seriamente. «Diego ya no puede hacerte nada. Me tienes a mí ahora. Tienes a Fernando, quien se encargará del caso judicial. Y tienes a Isabela. No estás sola. ¿Entiendes?». Valentina lo miró a esa intensidad en sus ojos verdes, a la determinación en su rostro, y a pesar de toda la incertidumbre, todo el miedo, sintió algo en ella ceder. «Entiendo», susurró. Rafael asintió y se levantó. «Tengo que irme», dijo. «Pero llama a Fernando mañana por la mañana, y llámame a mí si me necesitas, para lo que sea». Valentina asintió, observando cómo Rafael salía de la cafetería y subía a su Range Rover. Cuando el auto se alejó, Isabela la miró. «Ok», dijo lentamente. «Ese tipo es o lo mejor que te ha pasado o el mayor error, y honestamente, no sé cuál todavía». Valentina se rió débilmente. «Yo tampoco lo sé, Isa. Yo tampoco. Pero en lo profundo, en el lugar donde el instinto era más fuerte que la lógica, Valentina sabía una cosa. Rafael Escobar, fuera quien fuera, hiciera lo que hiciera, era un hombre que cumplía su palabra, y en un mundo lleno de Diegos que rompían promesas sin pestañear, eso era algo valioso. Algo que valía el riesgo. Esa noche, mientras Valentina se acostaba en la cama con la mano sobre su abdomen, pensaba en el futuro que de repente se había vuelto más complicado y más prometedor al mismo tiempo. Tenía un bebé. Tenía a Rafael, quien prometió protegerlos a ambos. Y tenía una decisión que tomar. ¿Dejaría que entrara a su vida? ¿Confiaría en un hombre que abiertamente admitió que se movía en zonas grises de moralidad? Aún no conocía la respuesta, pero sabía una cosa. Pasara lo que pasara,
Su vida nunca volvería a ser la misma, y Rafael Escobar, el jefe de la organización más peligrosa de Panamá, estaba acostado en su propia cama, pensando en la misma mujer, y planeando cómo protegerla del mundo que podría destruirla, incluso si eso significaba protegerla de él mismo. Una semana había pasado desde la confrontación en la cafetería, una semana durante la cual la vida de Valentina cambió de formas que nunca podría haber previsto. Fernando Castillo, el abogado que Rafael le recomendó, resultó ser exactamente lo que necesitaba. De unos 50 años, con cabello canoso y una mente afilada como navaja, Fernando preparó una estrategia defensiva que completamente desarmaba la táctica de Diego. En pocos días, reunió documentación de todas las transacciones financieras de Diego, pruebas de su romance prolongado con Carolina, e incluso testimonios de colegas de su bufete que confirmaban su comportamiento inapropiado. Hoy martes por la mañana, Valentina estaba sentada en la sala del tribunal, sintiéndose por primera vez en meses como alguien que tenía control sobre su vida. Fernando estaba sentado a su lado, tranquilo y seguro. Del otro lado de la sala, Diego y su abogado se veían mucho menos confiados. La jueza Moreno, una mujer mayor con cabello gris acero y mirada penetrante, revisaba los documentos frente a ella con expresión de creciente descontento. «Señor Salazar», dijo finalmente, y su voz era afilada como hielo, «veo aquí patrones muy inquietantes, transferencias de dinero de la cuenta conjunta a cuentas privadas, compra de propiedad a su nombre durante el matrimonio y testimonios de múltiples testigos confirmando su infidelidad prolongada». Diego intentó intervenir. «Su señoría, todo esto puede explicarse». «Silencio», lo interrumpió la jueza Moreno. Su abogado tuvo la audacia de presentar el embarazo de la señora Morales como evidencia de su falta de moral. «Pero por lo que veo, usted, señor Salazar, violó constantemente el contrato matrimonial y la confianza de su esposa». Valentina sentía cómo una ola de alivio fluía por su cuerpo. Fernando tocó suavemente su hombro, sonriendo levemente. La jueza Moreno continuó. «A la luz de la evidencia presentada, dicto lo siguiente. El divorcio se concede a la señora Morales. El señor Salazar devolverá todo el dinero transferido ilegalmente de la cuenta conjunta, lo que equivale a $120,000. Además, el señor Salazar pagará pensión alimenticia de $2,000 mensuales durante los próximos 2 años como compensación por el daño psicológico causado por su traición y manipulación financiera». Diego palideció. «Su señoría, esto es absurdo. Esto es justicia», respondió la jueza Moreno fríamente. «Y si cuestiona mi fallo, podemos profundizar en sus irregularidades financieras. Estoy segura de que Hacienda estaría muy interesada en algunas de sus transacciones». Diego cerró la boca bruscamente. Su abogado puso una mano en su hombro, claramente señalándole que no continuara. «Caso cerrado», dijo la jueza Moreno, golpeando con el mazo. «Felicidades, señora Morales, es usted una mujer libre». Valentina se levantó con piernas temblorosas, apenas pudiendo creer lo que acababa de pasar. Fernando estrechó su mano. «Se acabó, Valentina», dijo calurosamente. «Eres libre». Salieron de la sala del tribunal, donde Isabela esperaba en el pasillo. En cuanto vio la sonrisa en el rostro de Valentina, corrió y la abrazó fuertemente. «¿Ganaste?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Gané», confirmó Valentina, sintiendo cómo las lágrimas de alegría llegaban a sus ojos. «Se acabó, Isa. Realmente se acabó». Isabela reía y lloraba al mismo tiempo, sosteniendo a su mejor amiga. «Sabía que lo lograrías. Siempre lo supe». Fernando les sonrió a ambas. «Señora Morales, tengo que regresar a la oficina, pero si necesita cualquier cosa, no dude en llamar. Y por favor envíe mis saludos al señor Escobar. Dígale que fue un placer trabajar para su amiga». Algo en la forma en que Fernando dijo esa última palabra hizo que Valentina comprendiera. Fernando sabía quién era Rafael, y claramente lo respetaba, o al menos le temía lo suficiente como para hacer un trabajo excelente. «Se lo diré», prometió Valentina. Cuando Fernando se fue, Isabela miró a Valentina. «¿Entonces qué ahora? ¿Le llamas?». Valentina sacó su teléfono, mirando el número de Rafael guardado en sus contactos. No había hablado con él desde esa escena en la cafetería, aunque recibía mensajes de texto diarios preguntando cómo se sentía. Mensajes cortos, simples, que mostraban que pensaba en ella, pero no presionaba. «Sí», dijo finalmente. «Creo que debería». Marcó su número, y Rafael contestó al primer timbrazo. «Valentina», dijo, y en su voz había alivio.
¿Cómo estuvo la audiencia? Gané, respondió, sin poder contener la sonrisa en su voz. Fernando, fue increíble. Diego tiene que devolver todo el dinero y pagar pensión. Soy oficialmente libre. Del otro lado de la línea hubo silencio. Y entonces Rafael dijo en voz baja, felicidades, te lo mereces y más. Me gustaría verte, dijo Valentina impulsivamente, para agradecerte en persona y para que podamos hablar de todo. También me gustaría eso, respondió Rafael. ¿Recuerdas el lugar del que te hablé? ¿El mirador en el Cerro Ancón? Lo recuerdo. Encontrémonos ahí hoy al atardecer. Te enviaré la ubicación. Podemos hablar sin interrupciones. Valentina aceptó y colgó, sintiendo una extraña combinación de emoción y nervios. Isabela la miraba con preocupación. ¿Estás segura de que es buena idea encontrarte con él a solas? Tengo que hacerlo, respondió Valentina. Necesito saber quién es realmente y qué significa todo esto para nosotros, para el bebé. Isabela suspiró pero asintió. Está bien, pero llámame cada hora para que sepa que estás a salvo. Promételo. Lo prometo, aceptó Valentina. A las 6 de esa tarde, Valentina estaba al pie del Cerro Ancón, la colina que se alzaba sobre la ciudad de Panamá como un guardián verde. El sol ya comenzaba a descender, pintando el cielo en tonos de naranja y dorado. El aire era cálido y húmedo, con una ligera brisa trayendo el olor del océano y flores tropicales. El Range Rover negro de Rafael se estacionó junto a ella, y él salió, viéndose informal en jeans oscuros y una camiseta blanca. Era la primera vez que Valentina lo veía sin traje, y tenía que admitir que se veía aún más atractivo con ropa casual. Los tatuajes en sus brazos ahora eran completamente visibles, diseños intrincados que contaban historias que aún no conocía. «Hola», dijo con una sonrisa que hacía que sus ojos verdes brillaran. «¿Lista para la mejor vista de la ciudad?» Valentina asintió, dejando que la guiara por un camino estrecho a través de vegetación densa. Caminaron en silencio durante varios minutos. El único sonido era el canto de los pájaros y el crujir de sus pasos en la tierra. Finalmente llegaron a un pequeño claro, donde el camino se abría a un espacio diminuto, y la vista que se extendió ante ellos le quitó el aliento a Valentina. La ciudad de Panamá se extendía frente a ellos como un tesoro brillante. Los rascacielos de la avenida Balboa resplandecían bajo la luz del sol poniente. El canal de Panamá serpenteaba como una cinta plateada por el paisaje. A ambos lados, el Pacífico y el Atlántico, dos grandes océanos conectados por una maravilla de ingeniería. «Es increíble», susurró Valentina. Rafael se paró a su lado, su brazo casi tocando el de ella. «Te lo dije», dijo en voz baja. «Este es mi lugar favorito en toda la ciudad. Vengo aquí cuando necesito pensar, cuando todo se vuelve demasiado complicado». Valentina lo miró. «¿Y ahora? ¿Todo está complicado?» Rafael se volteó para mirarla, y la intensidad de su mirada hizo que su corazón se acelerara. «Más complicado que nunca», admitió, «pero también lo más valioso que jamás ha sido». Se sentaron en una roca plana, mirando la ciudad debajo. Por un largo momento ninguno de los dos habló, simplemente disfrutando la paz del momento. Finalmente Valentina rompió el silencio. «Cuéntame sobre ti, Rafael, la historia real. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí?» Rafael respiró profundo, y su mirada se perdió en la distancia. «Nací en San Miguelito», comenzó en voz baja, «uno de los barrios más pobres de la ciudad de Panamá. Mi padre se fue cuando tenía 5 años. Mi madre trabajaba en 3 empleos para mantenernos, a mí y a mi hermana menor. Pero nunca era suficiente». Hizo una pausa y en sus ojos apareció el dolor de los recuerdos. «Cuando tenía 16 años, mi madre se enfermó. Cáncer. No teníamos dinero para el tratamiento y el sistema de salud pública, bueno, la vio cuando ya era demasiado tarde. Murió 3 meses después». Valentina sintió una punzada de compasión. «Lo siento», dijo en voz baja. Rafael asintió. «Después de su muerte, tuve que cuidar de mi hermana. Tenía 12 años. La escuela no era opción, no cuando teníamos que comer. Así que comencé a trabajar para una pandilla local, cosas pequeñas al principio, entregando paquetes, cuidando cosas, pero aprendía rápido, y era bueno en esto». Miró a Valentina, como verificando su reacción. «Durante los siguientes 10 años fui escalando en la jerarquía. Era más inteligente que la mayoría, más despiadado cuando era necesario, pero también más justo. Cuidaba de la gente que trabajaba para mí, me aseguraba de que sus familias estuvieran a salvo, y lentamente construí algo más grande,
Una organización criminal, dijo Valentina, y su voz era neutral, sin juicio. Un negocio, corrigió Rafael. Trabajo en importación y exportación. Algunos productos son completamente legales, frutas, café, textiles. Otros están en zona gris. No traficó drogas, si eso es lo que preguntas. Nunca tocaría eso después de lo que vi cómo destruye comunidades, pero tengo influencia, contactos, poder. Se volteó hacia ella completamente. No soy un buen hombre, Valentina. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso. He lastimado gente que intentó hacerme daño, pero nunca he lastimado inocentes, y siempre he protegido a aquellos que dependen de mí. Valentina escuchaba, procesando todo lo que decía. Parte de ella debería estar aterrorizada, debería huir, pero otra parte, la más profunda y más intuitiva, entendía. ¿Y tu hermana?, preguntó. ¿Qué pasó con ella? El rostro de Rafael se suavizó. Adriana, ahora tiene 27 años. Es médica en el Hospital del Niño. Se especializa en oncología pediátrica. Pagué toda su educación. No sabe todo sobre lo que hago, pero sabe lo suficiente. Y todavía me ama, a pesar de todo. Porque eres un buen hermano, dijo Valentina en voz baja. Porque sacrificaste todo para darle la vida que merecía. Rafael la miró con sorpresa. La mayoría de la gente no lo vería así. Yo no soy la mayoría de la gente, respondió Valentina. Sus ojos se encontraron, y la tensión entre ellos era palpable. Rafael levantó la mano tocando suavemente su mejilla. No, no lo eres, aceptó en voz baja. Eres especial, Valentina Morales, más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que sabes. Valentina sintió cómo su respiración se aceleraba. El rostro de Rafael estaba tan cerca, su aroma la envolvía, una mezcla de loción amaderada y algo puramente masculino. Rafael, susurró, sin saber exactamente qué quería decir. Y entonces él se inclinó y la besó. No fue un beso agresivo, fue suave, casi preguntando, dándole la oportunidad de alejarse si quería. Pero Valentina no quería. En cambio, abrió los labios y devolvió el beso, sus manos subiendo a sus hombros, sintiendo los músculos bajo sus dedos. El beso se profundizó, se volvió más apasionado. Años de soledad de Valentina, el dolor de la traición de Diego, el miedo del futuro incierto, todo se derritió en ese único momento. Todo lo que existía era Rafael, y la forma en que la hacía sentirse deseada, protegida, viva. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Rafael apoyó su frente contra la de ella, con los ojos cerrados. He querido hacer eso desde esa noche en Club Habana, admitió. No puedo dejar de pensar en ti, Valentina. Intenté. Sabía que sería mejor para ti si me mantenía alejado, pero no puedo. Valentina puso su mano en su mejilla, sintiendo la aspereza de su barba. No quiero que te mantengas alejado, dijo en voz baja. Sé que es una locura, sé que apenas te conozco, sé que tu vida es peligrosa y complicada, pero algo en ti, algo me hace sentir segura, como nunca antes. Rafael abrió los ojos y la miró con tal intensidad que le quitó el aliento. Te prometo, dijo, y su voz estaba llena de emoción. Te protegeré, a ti y a nuestro bebé, sin importar qué, sin importar de quién o de qué. Ahora son mi familia, y yo protejo a mi familia con cada aliento de mi cuerpo. Valentina sintió lágrimas llegando a sus ojos. ¿Incluso si resulta que el bebé no es tuyo?, preguntó en voz baja. Rafael sonrió levemente. Incluso entonces, dijo, porque ya te amo, Valentina. Sé que es rápido, sé que es una locura, pero es la verdad, te amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas e irrevocables. Valentina sabía que debería ser cautelosa, debería proteger su corazón. Pero mirando los ojos verdes de Rafael, viendo toda la sinceridad y vulnerabilidad que intentaba esconder bajo su dura superficie, supo que ya era demasiado tarde. Ya se había enamorado. También te amo, susurró. Sé que es una locura, pero es verdad. Rafael la besó de nuevo, esta vez con más certeza, más promesa. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad de Panamá, pintando el cielo en tonos de púrpura y dorado, dos almas perdidas se encontraron. Pero su momento de paz no iba a durar mucho. El teléfono de Rafael sonó, un sonido agudo interrumpiendo la intimidad del momento. Rafael maldijo en voz baja y miró la pantalla. Es Mateo, dijo, y su rostro inmediatamente se volvió serio. Tengo que contestar. Valentina asintió, observando cómo Rafael se levantaba y se alejaba unos pasos. ¿Qué pasa?, dijo al teléfono, y su voz era fría y profesional.
Valentina no podía escuchar el otro lado de la conversación, pero vio cómo el rostro de Rafael se oscurecía con cada segundo. ¿Cuándo?, preguntó bruscamente. ¿Dónde? Otra pausa. Está bien. Reúne a todos. Estaré ahí en 20 minutos. Colgó y regresó con Valentina, pero todo su cuerpo estaba tenso, listo para la acción. ¿Qué pasó?, preguntó, sintiendo cómo el miedo se apretaba alrededor de su corazón. Los puertorriqueños, dijo brevemente, aparentemente no estaban contentos con nuestra última reunión. Acaban de atacar uno de mis almacenes. Nadie salió herido, pero enviaron un mensaje. Valentina se levantó. ¿Qué significa eso? Rafael la miró, y en sus ojos había algo oscuro y peligroso. Significa que habrá guerra, dijo en voz baja, y que tengo que llevarte a un lugar seguro. Ahora. Durante la siguiente hora todo fue caos. Rafael llevó a Valentina al penthouse en Punta Paitilla, el lugar que dijo era el más seguro en toda la ciudad. El edificio tenía seguridad las 24 horas, cámaras en cada piso, y su apartamento tenía puertas reforzadas y ventanas blindadas. «Te quedarás aquí», dijo Rafael guiándola adentro. «Mateo asignó a 2 de mis mejores hombres para protegerte. No salgas, no le abras la puerta a nadie excepto a mí. ¿Entiendes?». Valentina asintió, sintiéndose abrumada por el repentino cambio de circunstancias. «Rafael, tal vez debería simplemente regresar a mi apartamento». «No», la interrumpió firmemente. «Tu apartamento no es seguro. Si los puertorriqueños quieren llegar a mí, podrían intentar usarte. No voy a permitirlo». Tomó su rostro en sus manos, mirándola profundamente a los ojos. «Prometí que te protegería», dijo en voz baja, «y pretendo cumplir esa promesa. Pero tienes que confiar en mí. Tienes que hacer exactamente lo que te digo. ¿De acuerdo?». Valentina sentía lágrimas picando sus ojos, pero las contuvo. «De acuerdo», susurró. Rafael la besó suavemente en la frente. «Volveré tan pronto como pueda», prometió, «y entonces hablaremos sobre el futuro, sobre nosotros, sobre el bebé, sobre todo». Y entonces se fue, dejando a Valentina sola en el lujoso penthouse, que era simultáneamente un santuario y una hermosa prisión. Valentina se sentó en el gran sofá de cuero, abrazando sus rodillas. A través de las enormes ventanas veía toda la ciudad de Panamá, extendiéndose frente a ella, miles de luces brillando como estrellas en la oscuridad. En algún lugar ahí afuera estaba Rafael, en un mundo de violencia y peligro que ella apenas entendía. En algún lugar ahí afuera había enemigos que querían lastimarlo, y ella llevaba un bebé que podía ser suyo, o no. Su teléfono sonó. «Isabella». «Vale, ¿dónde estás? Se suponía que debías llamar cada hora». «Lo siento, Isa», dijo Valentina, sintiendo cómo su voz se quebraba. «Todo cambió, Rafael está en peligro, y me encerró en su penthouse para seguridad». «¿Qué?», gritó Isabella. «Vale, esto suena como...». «Lo sé cómo suena», la interrumpió Valentina, «pero no es lo que piensas. Él está tratando de protegerme. Ay, es complicado». Isabella suspiró. «¿Necesitas que vaya?». Valentina pensó en los 2 guardaespaldas afuera de la puerta, en las instrucciones de Rafael de no abrirle a nadie. «No», dijo finalmente, «estoy a salvo. Solo reza por él, Isa, por Rafael, para que regrese sano y salvo». «Lo haré», prometió Isabella en voz baja, «y por ti también». Valentina colgó y puso su mano en su abdomen, donde su bebé crecía, apenas más grande que una semilla, pero ya cambiándolo todo. «Estará bien», susurró, sin saber si le hablaba al bebé, a sí misma o a Rafael, donde quiera que estuviera. De alguna manera, estará bien. Las horas pasaron lentamente. Valentina intentó dormir en el gran sofá cómodo, pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Rafael, sus intensos ojos verdes, la forma en que la miró como si fuera lo más importante en su mundo. A las 3 de la madrugada, escuchó el sonido de una llave en la cerradura. Se levantó bruscamente, su corazón latiendo en su pecho. La puerta se abrió y Rafael entró. Se veía cansado, con sombras bajo los ojos y tensión en su mandíbula. Su camiseta tenía manchas que podrían ser sangre, aunque Valentina no estaba segura, pero estaba completo. Estaba a salvo. Rafael susurró, corriendo hacia él. Rafael la atrapó en sus brazos, sosteniéndola fuerte, como si fuera una línea de vida. «Está bien», dijo en voz baja. «Todo está bajo control». Valentina se alejó, estudiando su rostro. «¿Estás herido?». «No», le aseguró, «pero fue intenso. Los puertorriqueños juegan duro, pero ahora saben que nosotros también». La guió de vuelta al sofá, donde ambos se sentaron, Valentina acurrucada a su lado. «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja. Rafael suspiró. «Encontramos su almacén.
recuperamos lo que robaron y dejamos un mensaje de que las próximas consecuencias serán peores. Eso debería darnos paz por un tiempo. Valentina sabía que había más en esa historia, detalles que Rafael no le estaba diciendo para protegerla, y parte de ella estaba agradecida por eso. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué sigue? Rafael se volteó para mirarla. Ahora, dijo en voz baja, nos enfocamos en lo que realmente importa, en ti, en el bebé, en nosotros. Valentina sintió lágrimas llegando a sus ojos. Todavía no sabemos si el bebé es tuyo. No me importa, dijo Rafael firmemente. Biológicamente mío o no, será mi bebé. Lo amaré, lo protegeré, lo criaré, porque te amo a ti y eres la madre de ese bebé. Eso es todo lo que necesito saber. Valentina comenzó a llorar, todas las emociones de las últimas semanas finalmente derramándose de ella. Rafael la sostuvo, acariciando su cabello, susurrando palabras reconfortantes en español. Cuando sus lágrimas finalmente cesaron, Rafael secó su rostro suavemente con sus pulgares. «Múdate conmigo», dijo en voz baja, «aquí, al penthouse, para que podamos estar juntos, para que pueda cuidarte». Valentina sabía que debería vacilar. Era demasiado pronto, demasiado rápido, pero mirando a Rafael, a la sinceridad en sus ojos, a la fuerza de sus brazos alrededor de ella, supo su respuesta. «Sí», dijo, «me mudaré». Rafael sonrió, la primera sonrisa genuina que vio en su rostro esa noche. «No te arrepentirás», prometió. «Haré que seas feliz, Valentina. Tú y nuestro bebé, esa es mi promesa». Y Valentina, por primera vez en mucho tiempo, creyó en una promesa, creyó en el amor, creyó en el futuro. 3 meses después, Valentina estaba frente al espejo en la recámara principal del penthouse, mirando su reflejo. Su abdomen había comenzado a redondearse levemente, evidencia visible de la vida creciendo en ella. Tenía 4 meses de embarazo y se sentía mejor que nunca. La vida con Rafael había sido inesperada. No fue fácil, no con su mundo lleno de peligros y secretos, pero fue buena. Él fue tierno, atento, protegiéndola sin asfixiarla. Le dio su propio espacio en el penthouse, donde podía trabajar en sus proyectos de diseño gráfico. La animó a mantener su amistad con Isabela, a hacer cosas que la hacían feliz. Y en las noches, cuando se acostaban juntos en la gran cama, Rafael ponía su mano en su abdomen y hablaba con el bebé, contándole historias sobre Panamá, sobre el mar, sobre todos los lugares que les mostraría. No habían hablado todavía sobre la prueba de ADN. Ambos decidieron que esperarían hasta que naciera el bebé, porque en lo profundo ambos ya sabían la verdad. Este bebé era de ellos, sin importar quién fuera el padre biológico. Era su milagro accidental, su segunda oportunidad, su futuro. La puerta de la recámara se abrió y Rafael entró, sosteniendo una pequeña caja. «Tengo algo para ti», dijo con una sonrisa misteriosa. Valentina se volteó, intrigada. «¿Qué es?». Rafael abrió la caja y le mostró lo que había dentro. Un anillo, no de compromiso, sino un hermoso anillo con una esmeralda rodeada de pequeños diamantes. «Esmeralda», explicó, «del color de mis ojos. Quiero que lo uses, como símbolo de que eres mía, y yo soy tuyo». Valentina sintió lágrimas llegando a sus ojos, como le pasaba frecuentemente últimamente. «Rafael, es hermoso». Le puso el anillo en el dedo derecho, besando su mano. «Algún día», dijo en voz baja, «cuando sea el momento correcto, habrá un anillo en la mano izquierda. Pero por ahora solo quiero que sepas, eres mi mundo, Valentina Morales, tú y nuestro bebé, y nada cambiará eso». Valentina lo besó, poniendo en el beso todo su amor, gratitud y esperanza que sentía. Porque a pesar de todos los obstáculos, a pesar de los peligros y complicaciones, a pesar de un pasado lleno de dolor y traición, se habían encontrado amor en el lugar menos esperado, y juntos construirían un futuro que valiera la pena. 6 meses después, Valentina sostenía a una pequeña bebé en sus brazos, una mezcla perfecta de ella y Rafael. El bebé tenía el cabello oscuro de Valentina y los ojos verdes de Rafael, confirmación de lo que ambos ya sabían en sus corazones. Rafael estaba sentado junto a la cama del hospital, mirando a su hija con expresión de absoluto asombro. «Camila», dijo en voz baja, tocando la pequeña cabeza del bebé. «Camila Escobar Morales». Valentina sonrió, cansada pero feliz. «Camila», repitió, «nuestro pequeño milagro». Rafael la miró, y en sus ojos había lágrimas. «Gracias», dijo, «por ella, por darme una oportunidad, por creer en mí cuando nadie más lo haría».
Valentina tomó su mano. «Gracias a ti», respondió, «por salvarme, por mostrarme lo que es el amor verdadero». Y mientras los tres se sentaban juntos, una nueva familia creada del caos y la casualidad, ambos sabían que sin importar lo que el futuro trajera, lo enfrentarían juntos, porque esta era su historia. Una historia de amor nacida de la oscuridad. Una historia de esperanza después de la desesperación. Una historia de dos almas perdidas que se encontraron exactamente cuando más lo necesitaban. Y esto era solo el principio. Fin.